Hola, hoy les voy a mostrar una magnífica partida jugada entre Anatoly Karpov y Vasilin Topalov en el año 1994 en el torneo de Linares. Bueno, el torneo de Linares fue ganado, este torneo de Linares del año 94 fue ganado por Karpov, que jugó realmente uno de sus más grandes torneos, fue un torneo realmente fuertísimo. Para que se den una idea, jugaba Kasparov, Shirov, Kramnik, Topalov, Anand, Kamsky, Ivanchuk, Boris Gelfand, realmente era algo extraordinario. Y Karpov lo ganó creo que con 3 puntos de ventaja, ganó 9 partidas, empató 4, algo realmente monstruoso. Fue una actuación realmente extraordinaria de Karpov. En la partida juega contra Topalov. Topalov fue campeón mundial de la FIDE en el año 2005. Perdió luego su título con Vladimir Kramnik, pero Topalov realmente a principios de los años 2000 era un jugador fuertísimo, llegó a ser número uno del mundo, pasó los 2800 de ranking Elo en su mejor momento, así que realmente un jugador realmente extraordinario. Bueno, la partida, Karpov juega con las piezas blancas, la partida comenzó con D4, siguió caballo F6, C4, C5. Bueno, C5 es muy típico del estilo de Topalov. Topalov es un jugador muy agresivo, muy activo y juega la Benoni. La idea seguramente de él era que Karpov responda con D5 y bueno, jugar una Benoni, que es una apertura bastante aguda, bastante incisiva, pero este tipo de juego no es del gusto de Karpov, así que Karpov contra C5 juega caballo F3. Ahora sí transpone a unas variantes de la inglesa asimétrica, que normalmente empiezan con las jugadas C4, C5, pero bueno, el mismo tipo de posiciones. Así que bueno, D4, caballo C4, C5, caballo F3, peón por peón, caballo por E6, G3. Bueno, G3 obviamente la idea es sacar el alfil por el fianchetto, caballo C6, alfil G2, alfil C5, tocando el caballo de D4, caballo B3. Obviamente a las blancas no les interesa cambiar, porque si se cambian, ¿qué están haciendo? Están simplemente favoreciendo a las negras, porque ahora las negras van a pasar un peón del flanco, lo van a pasar al centro, y esto les va a permitir jugar luego D5 y tener un buen centro de peones. Así que la simplificación en este caso no es buena para las blancas. Las blancas juegan caballo B3, tocando el alfil de C5, a lo que Topalov jugó alfil E7. Sigo caballo C3, desarrollando las piezas, enroque, enroque y D6. Fíjense que en esta estructura las negras tienen una posición más restringida. Esto se conoce como la estructura erizo. Fíjense, tienen sus peones en E6 y D6, dos peones centrales, pero su posición es restringida. Todas sus piezas no pasan la tercera línea, pero en cambio tienen un buen control de las casillas centrales, tienen todas las casillas centrales defendidas por sus peones, pero tienen menos espacio. Esto es muy típico y hay muchas aperturas que conducen a este tipo de esquemas. En la partida, Karpov jugó alfil F4. Con alfil F4, fíjense que se está poniendo presión sobre el peón de D6, que este es un peón débil, que no tiene otro peón que lo defienda. Ese peón está en la columna abierta, así que podría ser en el futuro, podría ser un objeto de ataque para las blancas. Topalov juega caballo H5, tocando inmediatamente el alfil de F4, a lo que Karpov jugó E3. Con E3 fíjense que se está atacando el caballo, así que está obligando a las negras que tomen una decisión respecto a este alfil, si lo van a cambiar o van a retroceder. Esta posición ya se había jugado, se jugó muchas veces y Kasparov con las piezas blancas había jugado anteriormente alfil E3 y había ganado una partida muy buena con alfil E3. Pero bueno, la cosa es que Karpov tiene sus propias ideas y decide jugar E3. Contra E3 hay varias opciones, si es que no se quiere cambiar, si es que no se quiere jugar caballo por F4, se podría jugar G6 quizás, pero luego alfil H6, torre 8 y E4. Las blancas probablemente quedan un poquitito mejor porque fíjense que tienen ventaja de espacio y estos peones de E4 y C4
impiden siempre el D5 el D5 de las negras, así que probablemente las negras se queden con un peón débil por gran parte de la partida, se queden con el peón de D6 débil, sin poder liberarse de este peón. Así que esta era una de las opciones. La otra opción era sencillamente, luego de D3, sencillamente retroceder con el caballo, pero bueno, sería prácticamente una pérdida de tiempo. Luego de D4 las blancas quedan bien. Siempre por las razones que les mencioné anteriormente, las blancas tienen un poco más de espacio por sus peones de C4 y E4, y las blancas tienen una posición muy... Las negras, perdón, se quedan con una posición restringida. Bueno, en la partida luego de 3, Topalov decidió cambiar, caballo por, a lo que Karpov jugó peón E por F4. Fíjense, esta posición es una posición bastante interesante. La estructura de peones de las blancas en el flanco de rey es bastante original para este tipo de posiciones. Fíjense que siempre existe el tema de la debilidad del peón de D6, y la casilla de 5 está muy bien controlada por parte de las blancas, porque tienen su caballo, su peón, su alfil, su dama. O sea, es muy difícil para las blancas, para las negras, perdón, jugar de 5. Va a ser muy difícil, así que probablemente sufran con el peón de D6. Al mismo tiempo, con esta toma se logra la columna semiabierta para la torre de 1, y probablemente en un futuro siempre pueden haber ideas de jugar F5. Fíjense que si se juega F5 y si se te toma, se debilita la casilla de 5 también. En fin, es una idea bastante original y bastante dinámica por parte de Karpov. Topalov jugó alfil de 7, desarrollando las piezas. Siguió dama de 2, bueno, la idea siempre, cuando se juega dama de 2 o dama C2, la idea siempre es comunicar las torres y dejar espacio para que las torres jueguen en el centro del tablero. Dama B8. La idea de Topalov es liberar su posición jugando A6 y luego B5. Y de esta manera quitar el peón de C4, que es el peón que está impidiendo a las negras jugar D5. Fíjense, las negras no pueden jugar nunca D5. ¿Por qué? Porque está el peón de C4 que controla la casilla. Entonces la idea de las negras es jugar A6 y luego B5 para tratar de atacar este peón, o sea, simplificarlo, y así lograr liberar su posición con D5. Pero vamos a ver que todo esto le lleva tiempo, y Karpov va a preparar un ataque contundente en el flanco del rey. Siguió torre F1. Fíjense, con torre F1 ya hay ideas de F5. ¿Se acuerdan que les mencioné anteriormente que siempre pueden haber ideas de F5? Fíjense, si F5 no se podría tomar, ¿por qué? Porque seguiría alfil por caballo y caería el alfil de E7. Bueno, por eso es que Topalov jugó G6, o sea, quiere frenar cualquier golpe en F5. Pero ¿qué pasa? Ahora con G6, siempre que hay un peón en G6, siempre hay una posibilidad de atacar con el peón H. Así que eso es lo que va a hacer inmediatamente Karpov. H4. Ahora inmediatamente ya amenaza H5 y abrir la columna H. Siguió A6. Topalov sigue con su plan de jugar B5. H5. Y bueno, finalmente B5. Bueno, con B5 Topalov logró su objetivo, que era tocar el peón de C4. A lo que Karpov jugó peón por peón, pero el detalle es que ahora empiezan los golpes tácticos por parte de Karpov. Ahora siguió caballo C5, brillante, muy bien jugado, aprovechando que el alfil de D7 está en el aire. Quizás en esta posición lo mejor era jugar alfil E8, probablemente, pero existe la posibilidad de sacrificar la pieza con caballo por E6, peón por, torre por E6, y esta posición es probablemente favorable para las blancas. Las blancas han sacrificado una pieza, pero fíjense la posición del rey negro, totalmente indefenso, totalmente expuesto al ataque de las piezas blancas. La casilla de 5 también está débil, siempre un caballo puede entrar por D5 o quizás un alfil también. La columna abierta también es muy fuerte para las blancas. Así que esta era una continuación posible. Pero bueno, en la partida, luego de caballo C5, Topalov decidió tomar, peón por, dama por D7, por el alfil,
y torre C8. Esta era la idea de Topalov. Probablemente su idea era, bueno, que si las blancas toman con alfil por C6, que es un horror, sigue simplemente torre A7, fíjense, y ahora la dama tiene que salir, tiene que irse, y se mueva donde se mueva la dama, seguiría torre por C6, y bueno, esta posición es jugable para las negras, no tienen ningún tipo de problemas. Pero obviamente Karpov esto lo vio y no entró en esta variante. Y contra torre C8 hace una jugada realmente brillante, brillante, muy muy fuerte, que es torre por E6. Fíjense, torre por E6 sacrifica una torre. Ahora, si se tomara la torre, seguiría dama por E6 jaque, el rey tiene que mover, rey G7, alfil por C6, las blancas recuperan una pieza, quedan con calidad de menos, pero con el rey negro absolutamente expuesto. Seguiría torre A7, alfil E4, tocando el peón de G6, alfil F6, única para defender, y dama G4. Fíjense, y ahora el peón de G6 cae en la próxima, y bueno, esto sería realmente una masacre para las negras. Así que luego alfil por C6, perdón, disculpen, luego de torre por E6, Topalov no capturó la torre, sino que jugó torre a 7. Torre a 7 esperando, bueno, que la dama tenga que salir de D7, pero para su sorpresa, Karpov jugó torre por G6 jaque. Torre por G6 jaque, hay que tomar, no hay opción, porque bueno, si no se toma se da mate, las blancas prácticamente tienen mate en pocas jugadas, así que tiene que tomar la torre, peón por, dama E6 jaque, rey G7 y alfil por C6. Y ahora tenemos la misma posición que la variante anterior, pero la diferencia es que Topalov ha ganado un tiempo con esta forma, con la forma en que entró en la posición, porque la torre de él ahora ya está en A7. Siguió torre D8 para colocar la torre en la columna abierta, peón por peón y alfil F6. Caballo E4, tocando el alfil de F6, a lo que siguió alfil D4. Peón por peón, dama B6. Fíjense que las negras han logrado parar el ataque inmediato sobre su rey, pero han perdido varios peones y vamos a ver que Karpov se va a quedar con varios peones de ventaja y eso va a ser decisivo para el resultado de la partida. Siguió torre D1. Torre D1 es una jugada muy buena. Fíjense que no existen no existe nada con alfil por, no existen esos golpes. ¿Por qué? Porque las blancas siempre van a tomar de caballo y la torre de D1 queda defendido. Así que no hay ninguna táctica favorece a las negras. Siguió dama por A6 y ahora viene una jugada brillante de Karpov que es torre por D4. Fíjense, con torre por D4 está eliminando la pieza que defendía las casillas negras alrededor del rey. El alfil este era muy importante porque defiende las casillas negras, sobre todo la casilla F6, la casilla 5. Entonces, ¿qué hace Karpov? Elimina el alfil. Torre por D4. Siguió torre por D4. Dama F6 jaque. Rey G8. Dama por G6 y ahora esto es una carnicería. Karpov va a comer todos los peones, prácticamente todos los peones de las negras y va a ganar fácilmente la partida. Rey F8. Dama E8 jaque. Rey G7. Dama E5 jaque. Rey G8. Caballo F6 jaque. Todas las piezas se van al ataque. Rey F7. Alfil E8 jaque. Rey F8. Dama por C5, otro peón que cae, otro peón y obliga a las negras a jugar dama de 6 porque no tienen más alternativas, si no cae la torre de 4, se queda dama de 6 es única, pero queda la torre de A7 en el aire. Dama por F6 y alfil H5.
Fíjense, haciendo el balance de la posición, podemos ver que las blancas tienen 5 peones de ventaja, 5 peones de ventaja a cambio de la calidad. Obviamente eso es una ventaja absolutamente decisiva. Las negras están totalmente perdidas. Siguió torre de 2, tocando el peón de B2, pero Karpov obviamente no se lo va a dar. Siguió B3, torre B2 y rey G2. Bueno, en esta posición, con una ventaja material realmente enorme, 5 peones de menos, eh, Vasilin Topalov decidió abandonar la partida y bueno, una victoria realmente fantástica de Karpov, pura táctica en el medio juego, empezando con, empezando con la jugada caballo C5 y bueno, en esta posición, torre por E6 brillante, torre A7 tocando la dama, torre por G6 otro mazazo, peón por, dama E6 jaque, rey mueve, alfil por C6, realmente increíble. En esta posición ya las negras están totalmente perdidas porque su rey está totalmente débil, las blancas van a atacar el peón de G6, no hay absolutamente nada que hacer. Bueno, realmente una partida genial de Karpov, una partida genial en uno de sus mejores torneos, probablemente el mejor torneo que haya jugado en toda su carrera ajedrecística. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor si les gustó no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.